Buonasera. Buenas tardes y bienvenidos a este momento de diálogo con su eminencia, el cardenal Angelo Scola. Le pido perdón a él, pero no le puedo dar del usted porque era niño cuando lo conocí e incluso ahora que estoy casi por pensionarme, creo que tengo cierta familiaridad que me permite de verlo como un amigo y un padre. El diálogo de esta noche tiene un origen muy casual. Estaba viendo algo antes de un encuentro en Milán y Scola dijo algo como: este año me gustaría ir al meeting. Le dije esto a Emilia Guarnieri, que que la mañana sucesiva lo llamó y le dijo: ven a hacer un encuentro. Es inútil que lo presente. Cardenal de la Iglesia Católica, nacido en el 1941, de origen en Lecco, sacerdote, obispo de Grosseto, rector de la Universidad Pontificia Lateranense, presidente del Instituto Juan Pablo II en Roma, patriarca de Venecia y finalmente arzobispo en la Cátedra de Sant'Ambrosio y San Carlos Borromeo, la cual dejó recientemente por haber alcanzado los límites de edad. La ocasión de este diálogo tiene un hecho ulterior y es el motivo por el cual tenemos el segundo invitado aquí en el escenario, y es que Scola acabó de dar al cabo de imprimir una larga conversación con Luigi Geminazzi, un histórico enviado de Avenir, gran conocedor especialmente del mundo del Oriente antes y después de la caída del muro, y por lo cual han recorrido los momentos y las etapas de su vida. Yo trataría de hacer un recorrido inverso y comenzaría desde el final, cuando tú en las últimas páginas hablas de la vejez. Envejeciendo hay una cosa que se hace más evidente. ¿Qué cosa? Es cómo ves desde la altura de tus años la realidad y el mundo de hoy. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la presidenta del meeting y todos los organizadores del meeting por haberme dado esta oportunidad de hablarles a ustedes esta noche. Alberto, que aceptó el honor de leer mi libro de entrevista, que es de alrededor de 300 páginas, pero que tiene también cosas divertentes y ligeras. A esta hora de la noche, después de un día lleno de cosas bellas, tenéis todavía la energía para estar aquí, así de numerosos. Yo el domingo tuve una entrevista en República en la cual quien me entrevistaba, Ñori, me preguntaba: ¿qué quiere decir para usted hoy vivir apartado? Bueno, yo le dije lo que estoy más o menos haciendo. En primer lugar, el sacerdote, y tengo la fortuna, el regalo de no tener que hacerlo bajo los reflectores, porque los periodistas son una tribu muy particular. Y después le dije que en la medida de lo posible y
teniendo también en cuenta los achaques de mi edad, respondo a las preguntas que vienen, a las peticiones que vienen sobre todo de la diócesis de Milán, eh, donde estuve como obispo al final de mi camino, o incluso de otras realidades, peticiones de diálogo, de encuentros sobre la experiencia cristiana, sobre la vida cristiana, y en una manera muy reducida, alguna conferencia o alguna lección o alguna clase en la universidad. Tengo que decir que la pregunta de Alberto es una pregunta que es, es imposible esconderlo. Desde cuando yo fui, desde cuando fui en pensión y dejé lo que se puede definir como un gran trabajo, que es hacer el arzobispo de Milán, la pregunta que tú me haces sale a flote. Para no alargar las cosas, después que mencioné lo que hago más o menos, condensé todo esto en una afirmación. Pedirle sobre todo a la Virgen para que yo, por lo poco que rezo, no soy capaz de no pasar a través de la Virgen para ir a Jesús, pedirle la gracia, que el deseo de ver el rostro de Dios venza sobre la preocupación de la muerte. Esto es sinceramente lo que más deseo. Creo que es un desafío que cada uno de nosotros tiene que afrontar. Lo afrontaréis en su momento, también vosotros. Y este deseo que tengo en el corazón me hace ver, me hace ver hacia atrás el largo camino que he hecho hasta este momento y a la realidad que estamos viviendo. Puedo, puedo verlo con dos actitudes. La primera, que comenzó a tomar importancia en mi vida en los últimos años de Venecia, acoger, acoger una redimensión de mi persona. Lo digo en el sentido etimológico, reportar, traer a las dimensiones reales, eh, en el sin narcisismos, sin ambiciones, sin elementos de autoafirmación. Esto a nivel personal, en el fondo, es entrar un poco más en la famosa humilitas que a través de Borromeo caracteriza la iglesia de Milán y que nos fue enseñada desde que éramos chicos por Don Giussani, con el valor adecuado, no moralista, no la caída en la humildad falsa. Esto es del punto de vista personal. Y esto me consiente, de todos modos, dentro de la pregunta de fondo desde la cual comencé, de poder ver el cambio de una época del cual habla el Papa Francisco, que está invirtiendo todo a trazos, como atraídos como un torbellino, como la famosa célula espiritual de la cual hablaba Giussani, con una actitud de misericordia, es decir, de amor, de generosidad hacia con los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, hacia la confusión en la cual a menudo estoy
imbuido. Y me hace, más allá de todos mis límites, cantar un himno de alegría y de amor hacia la iglesia, en todas sus manifestaciones, en modo particular, en aquella manifestación que la providencia quiso para mí, que es el pertenecer al carisma de Don Giussani. Y entonces miro los fenómenos que están sucediendo. Podríamos hablar largamente, pero no es oportuno con este punto de vista y con esta actitud. Lastimosamente, aún estoy lejos de esta actitud que concibe, como dice Baltasar, la muerte como el centro de la vida. Es una cosa que hace solo el cristianismo, porque, porque ve a la muerte como un anulamiento. Tantos de vosotros lo habéis experimentado en, con la muerte de vuestros seres queridos, sino como un resbalarse, de un salir del abrazos de los amigos, hermanos y hermanas cristianos hacia los brazos de Dios. El Papa ha hablado de un largo camino que te ha llevado a ver estos dos factores de tu experiencia personal actual, pero ¿cómo comenzó todo para ti? Tú, cuando hablas de ti, evocas Montini de 1934, de un Cristo que se había vuelto ignorado y desconocido. Y tú hablas del cristianismo, que era como una verniz, una fachada. Dice, no recuerdo de haber saltado jamás la misa el domingo, pero era como si algo no dijera nada, como si esto no dijera nada para mí. Y probablemente yo hubiera terminado así si no hubiera encontrado a nadie. Sí, esto es verdad, este es el punto. En mi vida comencé la experiencia de fe bebiendo la leche materna en un país como el mío, como en toda la región, en un pueblo como el mío, en Lombardía, en el norte de Italia, en el sur aún más. Se, se creía sin necesidad de un esfuerzo, cómo se respiraba. Esa fue la primera fase de mi vida, cuando después afronté la escuela superior. En ese momento estuve muy dentro el trabajo político de mi papá. Mi papá era camionista, trabajaba mucho y él trabajaba con el socialismo maximalista. Entonces, entre más o menos 14 y 19 años en los cuales el hecho cristiano es como, no fue, digamos, anulado, pero es como si estuviera a las espaldas, como una verniz, como algo que no tenía incidencia sobre, sobre la vida. ¿Qué cosa cambió esta situación? El encuentro. Yo digo siempre que en estos años juveniles que hay que hacer en la propia vida un ejercicio, regresar al momento en el cual el bautismo recibido de niños, a través de un encuentro, se volvió un hecho, se volvió una ocasión de pertenecer establemente a la iglesia. Y este momento para mí ocurrió en dos etapas. En el libro se describen muy bien. La primera etapa fue en un tríodo pascual
en Lecco en el año del 57. Los sacerdotes podían suspender las clases a mitad de la mañana y llevar todos los estudiantes de la escuela superior a la Basílica de San Nicolò a escuchar a un predicador. Y esta fue la primera vez que vi a don Giussani, que habló de un tema de gran actualidad, que me impresionó muchísimo. Juventud como tensión. No sé si quizás alguno en el archivo se podrá encontrar algo. Una cosa que me impresionó muchísimo porque era un modo no clerical de hablar. No era moralismo. Y esto me dejó adentro como una especie de inquietud. La, la resistencia a a perder los intereses concretos es como si no me dejara a transformar esta inclinación en esa famosa, en ese rompimiento del cual habla Oscar Wilde. ¿Desde dónde podrá entrar Jesús si no a través de un corazón roto? En este sentido, el encuentro con el evento concreto de Jesús, es decir, la comunidad cristiana, se explicitó en una segunda etapa. Baroncini me invitó a participar a 10 días de estudio del movimiento de juventud estudentesca que era el caballino rampante de la Acción Católica, y allí comenzó el JUS. Y yo lo conocía poco, don Fabio. Yo tenía necesidad de trabajar para mantenerme en el colegio. Y estos chicos me invitaron al inicio de una tarde de julio y para convencerme me dijeron, podemos ir en montaña, no cuesta tanto. Y entonces fuimos. No siempre participamos a estas claramente aburridas clases, pero también tuvimos tiempo para ir en montaña. El penúltimo día, creo que era un jueves, un viernes, un sábado, no sé qué día de la semana, el director de este campamento del Falsargo, de estas vacaciones, que sería ordenado cardenal, obispo y cardenal, nos dijo, mañana hay una ocasión especial, vienen a hablar con ustedes 4 o 5 jóvenes que han terminado las vacaciones con don Giussani a Penia di Canazzei. Y os pido que estéis presentes. Entonces estábamos en esta sala, una sala de la juventud fascista, que a través de algunas maniobras pasó a la juventud católica, con unas sillas para unas 100 personas alrededor, pienso, con las lámparas que pendían del techo, y como habían tantas moscas, había alrededor del filo de la lámpara, habían esos papeles amarillos que capturaban las moscas. Y esas cartas estaban llenas, y estos papeles estaban llenos de moscas. A un cierto punto estábamos todos seguros, el PG comienza a hablar y dice, si Jesús no tiene nada que ver con esa lámpara, yo no sería cristiano. Yo quedé muy impresionado, estupefacto, y inmediatamente sentí la resonancia de esa tensión de la cual el Jus había hablado. Y os tengo que decir que aquel fue un encuentro de verdad puntual, porque fue la primera vez
en la cual recibí en mi vida que ese Jesús del cual había escuchado hablar tantísimo, lo había conocido en el catecismo, era una presencia viva delante de mí, era contemporáneo de mi vida. Y entonces, desde ese momento, mi vida cambió y tomó el camino del cual Alberto hablaba antes. Por tanto, la experiencia de un encuentro, y que el Papa define como una cultura, la cultura del encuentro, fue para mí de verdad decisiva y puntual. Y para terminar, me impresionó mucho que, leyendo un texto breve de Baltasar, un sacerdote, Baltasar habló así de su vocación: justo como ejercicio de actualización del bautismo. Podría incluso hoy ir debajo de aquel árbol del bosque negro en el cual entendí que estaba llamado a servir. Es más, que venía tomado al servicio. El encuentro es un suceso puntual que del corazón de Jesús, a través de la potencia del Espíritu, toca tu corazón y lo transforma. Has hablado de descubrimiento, del descubrimiento que hiciste a través de un encuentro particular de Cristo como contemporáneo a ti. Y luego también has hecho una mención al cambio de época. A mí me impresiona cómo tú identificas el punto agudo para los cristianos y para la Iglesia de este cambio de época, diciendo lo siguiente: los mayores problemas para las iglesias europeas, hablando de la crisis en Europa, empezaron entre principios del siglo XVIII y finales del XIX, cuando se ha afectado a la reflexión teológica y se ha reducido Cristo a un mito, algo que durante siglos ha sido como la muleta de la conciencia moral de la humanidad, que ahora podría caminar sola. Es decir, Cristo relegado a una figura ética en un pasado que hace que sea prácticamente inútil. ¿Nos puedes hablar un poco más de este punto? Porque yo creo que es algo que nos afecta a todos. Con estas palabras, yo lo que quería describir es la sustancia de la fatiga que estamos viviendo en esta época. No me gusta hablar de crisis, porque el discurso sobre la crisis para imponerse necesita referirse al pasado en cualquier caso. Vive del pasado la crisis. Si miramos los periódicos hoy, vuelven a decir: hemos vuelto a los niveles de producción de 2008 de coches. Es decir, hacen una comparación con el pasado. En cambio, la fatiga piensa en el futuro, como los dolores del parto, ¿no?, que sufre la mujer en términos reales. Percibe desde lo profundo de ella misma una tensión, una expectativa de cómo van a ir las cosas, pero que está sostenida por la esperanza en el futuro, sostenida por el novum, por la novedad que significa el nacimiento del Hijo, en este caso, ¿no? El cristianismo
a partir de la modernidad, y digo de la modernidad que se produjo en la segunda parte del humanismo, ha perdido esta percepción crística, porque fue la experiencia que Cristo hizo hacer y hace hacer hoy a todos los que se encuentran con Él. Es decir, verse animados por el deseo de que una novedad aparezca en mi vida, aparezca por amor, se dilate por amor, porque el nacimiento es muy distinto de la muerte. Todo lo que nace muere. La muerte linealmente está en el camino de la vida, mientras que el nacimiento es una irrupción desde lo alto de una novedad. Por eso la alegría de los padres, por eso alimenta la esperanza, el sentido y el motivo de una vida. ¿Qué no hacemos por nuestros hijos? Los amamos de una forma impresionante. Aquí sería muy largo desarrollar esto, pero habría que reflexionar sobre la secularización, una palabra que utilizo en este libro porque se trata de uno de estos conceptos tumba, es decir, una categoría en la que todo lo que se pone dentro acaba por recibir un sabor de muerte. Entonces estamos acabados, estamos en el tiempo de la post-secularización, porque empezó con negar la posibilidad que un hombre, ese hombre de Nazaret, que dio su vida, que era hijo de Dios y dio la vida por nosotros, se empezó negando la posibilidad de este dato, diciendo, no es posible que un hombre, un individuo, siga la explicación del sentido de toda la humanidad. Todo deriva de esto. Jesús, gran maestro moral, pero ahora nosotros racionalmente podemos decir lo que es el hombre, etcétera. Todos los intentos de sustituir este factor unificador del yo, de la Iglesia y de la familia humana. ¿Dónde hemos llegado? Pues hemos acabado en el problematicismo radical y en la imposibilidad de hablar de sentido de la vida. Por eso, cuando hablamos de secularización, tenemos que hablar de su fin. Ha acabado, tenemos delante un tiempo nuevo. Está claro que nos ha dejado escombros por todas partes. También tuve cuestiones positivas, el sujeto de la libertad, pero ahora hay que levantar la mirada. Y hay que pedir, hay que mendigar la novedad de nuestro corazón, de nuestro yo, y que esta novedad, por potencia del Espíritu y con la ayuda de la Virgen, toque, conmueva, cambia a las personas. No puse venir al meeting desde 2004, pero en mediodía que he estado aquí, esto se ve. Me ha impresionado el permanecer de esta posibilidad y de esta capacidad de suscitar el gusto y el deseo de lo nuevo, del nacimiento, del novum. Pensad en el bellísimo diálogo de Giussani con Testori, que está recogido en un libro sobre este tema. Esta gran posibilidad de lo nuevo. Pero como veis, la edad me tiene su problema, porque han aplaudido y ahora me he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. No pedía el aplauso. No me entiendan mal. Quería decir
impresionado esta capacidad de generar lo nuevo. Esto me ha cambiado estar mediodía aquí. Todo lo que he podido vivir, todo lo que Dios me ha dado, grandes responsabilidades incluso. Es como si se convirtiera en nada, una vanidad ante la posibilidad de que lo nuevo se regenere. Y otra cosa bastante impresionante es ver las caras, los rostros de las personas de mi generación, de ver aquí que la vejez, pero no sé si diría la vejez, casi sería mejor decir la ancianidad, es decir, que nuestros rostros testimonian, pero que se ve atravesada por el gusto y la búsqueda de esta novedad. Tú a un certo punto sottolinei la percezione. A un cierto punto sobre líneas la percepción difusa que, exacto, en una época que acabó. No alcanzamos a imaginarnos cómo será el hombre del futuro. Para muchos esto, especialmente en los jóvenes, crea miedo. Y esto es signo de una profunda inseguridad existencial. ¿Tú qué opinas? No quiero regresar a la misma respuesta que te di antes. El miedo es un sentimiento muy humano. ¿Quién de nosotros no tiene miedo? Cuando yo era niño, el camino para regresar de la iglesia del oratorio a mi casa era una calle muy estrecha con los huecos y no había ni siquiera una luz. Y algunas veces estábamos en el oratorio hasta cuando era oscuro, hasta las 10. Y yo me acuerdo la velocidad con la que caminaba esa calle, porque siempre, sin que faltara ninguna vez, porque todas las veces tenía miedo. Hablamos tanto de acoger a los inmigrados, de los problemas relativos a este fenómeno que yo llamo desde hace casi unos 20 años de mestizaje de nuestras civilizaciones y estamos y nos sorprendemos que la gente tenga miedo delante de fisonomías culturales así de distintas, delante del hecho que vivir en el mismo piso con personas que tienen otro sentido de la vida y del orden. Tienes que aceptar olores, colores y sabores, los cuales no te son familiares, son cosas banales, pero que si tú las llevas en la vida diaria, te pueden... Entonces, el miedo hay que entenderlo, abrazarlo y ayudarla a evolucionar en un testimonio de compartir. Todos nosotros hemos hecho esta experiencia en distintos niveles. Por ejemplo, en la vocación, al estado de vida, al miedo y a los temblores. Lo haré bien, lo haré mal, seré capaz, no seré capaz de ser un sacerdote. Mira todas las fragilidades que tengo dentro de mí. Seré la esposa justa. Este hijo que espero con temor y temblor. Entonces, en este sentido tenemos que acoger el miedo en nosotros como una provocación a la responsabilidad, al vivir la vida como una respuesta. Nuestra vida tiene una naturaleza de respuesta. La vida, al contrario de la muerte, es la irrupción de un novum, de una cosa nueva. Por tanto, tenemos que responder a esta irrupción, que es el don de Dios en nuestra cotidianidad.
Y esta es la raíz de la responsabilidad. No la responsabilidad que nos trajo a algunos pensadores del siglo pasado de exaltar la ética protestante, el sentido del laboro. Pero no es que nosotros católicos no la tengamos. La responsabilidad en el concebir la vida, en la cotidianidad, es en lo que me da hoy. Sobre todo teniendo cuenta de los límites y de las fragilidades donde estoy imbuido. Como en el... Lo digo nosotros en el rito ambrosiano, no lo digo porque no valga para los romanos, pero nosotros tenemos que las vísperas de las fiestas y de las solemnidades comienzan siempre con un responsorio, con un diálogo entre Dios y el hombre. Por tanto, el miedo se vence con la responsabilidad, entendida en este sentido radical, que después comporta una serie de consecuencias. El mejor modo para imaginarnos el futuro, como nos dijeron, desde cuando éramos chicos, es seguir las circunstancias, las relaciones que se hacen en la realidad. Me acuerdo que cuando era chico escuchaba siempre a Don Giussani, que hablaba del peso de las circunstancias como las manos de Dios en la vida ordinaria. Y desde entonces comenzamos a ir en misión. Un día me acuerdo, en uno de aquellos misiles del IEX, en una de las primeras reuniones de GIES, de Juventud Estudentesca, antes de que se hicieran toda la caracterización política, se hacía esta reunión en la terraza para todos aquellos que estaban ya en la universidad y que eran encargados de esta asamblea. Y una vez, para explicar la vocación en esta asamblea, Don Giussani dijo: supongamos que tú sientes la vocación de ir con tu novia en Brasil, piensas y piensas, ella dice que sí, después los papás no están de acuerdo, después lo reenvías de aquí, de allá, hablas con uno, hablas con otros que estás allí, comienzas, organizas, preparas las maletas, etcétera, etcétera, y llegas hasta el día antes, cuando tienes que ir a Génova a tomar la nave. E improvisamente hacen el golpe de estado en Brasil y cierran las fronteras. Entonces, Giussani decía: no tienes la vocación de andar en Brasil. De ahí aprendí, sobre todo, hablando sobre todo con los jóvenes, con los novios prometidos que se preparan al matrimonio, hablando con los jóvenes en general de su vocación. Sí, decían, yo no estoy hecho para la virginidad, yo tengo la vocación al matrimonio. Y yo le preguntaba: ¿quién es tu novio? Y yo les decía: a las muchachas, tu novio, y a los muchachos, su novia. Entended bien, no es desprecio para nadie y para ninguno. La revelación es un hecho, dato de hecho. Si tú, amigo, no tienes novia, ¿cómo dices que tienes la vocación al matrimonio? Es una idea. Es una imitación de lo que la masa hace y que lastimosamente hoy en día no hace más. Este es un gran problema y una responsabilidad educativa que todos nosotros tenemos, sobre todo los abuelos tienen. Que no tienen que ser los niñeros y basta. Tienen que dar la substancia de su experiencia a sus nonos, sin ir en contra de la autoridad de los padres.
En este caso hablo más de los abuelos que de los nonos. El valor del sufrimiento, el sentido de la muerte, el valor del trabajo, para dar solo un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que seguir la realidad. Jesús le prometió a su iglesia, a través de la potencia del Espíritu, la indefectibilidad. Por eso yo no estoy de acuerdo con todas esas quejas que se hacen sobre la iglesia, todos estos análisis sobre los sacerdotes, sobre el sacerdocio, sobre el celibato. Dejemos de un lado la horrible y trágica vicenda de la pedofilia, sobre la cual los últimos 3 papas han tratado de ayudar a la iglesia a través de la oración y el ayuno, a encontrar sobre todo en sus ministros una vía de renacimiento, de renovamiento. Yo creo que el Señor no nos hace faltar ningún signo. Os cito solo uno. Cuando era arzobispo, pero también patriarca, y cuando estaba en Grosseto, conocí muchas experiencias de jóvenes, de santa muerte de jóvenes, de santa muerte de jóvenes. La modalidad con la que una madre acepta morir abrazando con amor a sus hijos, aceptando sufrimientos y renunciando a intentos de solucionar el problema físico. Estos son rastros de santidad formidables, de los que pueden hacer una renovación de la Iglesia enorme, porque no habrá, y es otra tesis de Pablo VI, no habrá reforma de la Iglesia sin santidad, pero la santidad es el hombre realizado, no es perseguir quién sabe que cada uno tiene su santidad. Quizá para uno significa rezar una noche entera, pero la humanidad que se deja consumir en el abrazo del Señor día tras día, pidiendo perdón de los propios pecados, de los propios límites, sin dejarse aplastar por ellos. Esta es la figura moral del cristiano. Giussani la retomó. Y el volver a empezar, porque ¿quién te garantiza que no vas a caer mañana? Yo he dado solamente un criterio de método, lo comprendo, pero ahora no puedo entrar en un análisis concreto. Hay menciones sobre este tema en el libro, pero he escrito mucho en otros libros también sobre esto. Digo solo el criterio, esta certeza de que los signos de la duración de la Iglesia, de que nunca será destruida, sobre todo a nivel personal, pero también a nivel comunitario, el Señor y el Espíritu de Cristo nunca nos los hará faltar. Bueno, Luigi, cuéntanos tú algo de lo que fue para ti volver a revivir con el arzobispo su vida al ser su entrevistador en este libro. Pues debo decir que cuando el cardenal me preguntó si quería colaborar con él en un libro que fuera como un poco su testamento espiritual, y el cardenal puntualiza, yo no usé esta palabra porque tengo miedo de usarla. Bueno, es un ejemplo de cómo hemos trabajado, ¿no? Así salió el libro. Le pusiste cómodo, en definitiva. Sí. Bueno, decía que cuando él me preguntó si quería colaborar con él en este libro, que no estaba muy claro lo que tenía que hacer, me surgió la pregunta de von Balthasar. Si alguien ha escrito tantos libros, uno se pregunta, ¿cómo podemos llegar al corazón de su pensamiento?
porque me parecía muy ambicioso e inútil hacer un compendio de un teólogo y de un cardenal que ha escrito decenas y decenas de libros. Entonces, de aquí nació la idea de una biografía, esta idea de narrar su vida. Y yo me he dejado tentar por esta empresa, por el instinto que tenemos los periodistas. Yo ya estoy jubilado, como él y como decía él antes muchos otros, pero este instinto del periodista me convenció. Para un periodista la tentación del scoop es más fuerte que la tentación sexual, dice el cardenal. En cierta forma puede ser verdad, es verdad. Pero yo no lo he hecho para tener este scoop, esta noticia nueva que dar, sino que lo he hecho, y creo que estará de acuerdo él también, lo he hecho porque su vida era como una novela, en realidad. Era realmente como una novela. Un chico, como él contaba al principio, que iba a la iglesia, pero tampoco es que creyera profundamente, pero tiene un encuentro, hace una experiencia de un encuentro con Don Giussani, el movimiento de Juventud Studentesca, va a Brasil, le pide al cardenal de San Paulo si puede ser sacerdote allí, luego habla con Don Giussani y él le dice no, allí ya es complicado, ven a Italia, y espera 3 años con esta vocación que ya tenía y entra con otros amigos que ya tenía en el grupo de Giussani GS, entra en el seminario y deciden las autoridades del seminario de que no iba a ser sacerdote rápidamente. Por lo tanto, va a otra diócesis, luego llega a ser sacerdote, coge una enfermedad que no tiene diagnóstico, durante 6 años está enfermo. En definitiva, un sacerdote, digámonos la verdad, un sacerdote de 30 años, ¿qué se puede esperar de un sacerdote enfermo, tratado con desconfianza? Pues él va a buscar a los maestros como de Lubac, como Ratzinger, y dialoga con ellos hasta que llega a encontrar a Juan Pablo II y nace con él una relación, en gran relación con él, y se encuentra siendo el obispo más joven de Italia, de 49 años, el rector del seminario de Benegono, que no quería ordenarle sacerdote, se siente un poco, interrogado porque se lo ve allí obispo. Luego, con la amistad con Juan Pablo II, tiene muchas otras actividades, responsabilidad en otras actividades, el Instituto Juan Pablo II para la Familia. Pues todos estos hechos de su vida los hemos contado en el libro. Él los ha contado y se lo ha dejado que fueran contados, porque todos teníamos una imagen del cardenal como intelectual, porque es verdad que es un teólogo con análisis sutiles, algunos dicen incomprensibles, difíciles, y Saborana dice algo más. Pero bueno, esto es buena propaganda para el libro, dice el señor cardenal. Pues esto es lo que se narra, estoy diciendo lo que narramos en el libro, ¿no? Es una narración que sí, también se entrelaza con juicios, con reflexiones sobre la historia de Italia, la Iglesia, la sociedad, sobre muchos problemas de los que hemos hablado, pero es una narración sobre todo. Por lo tanto, estas palabras que
también hemos escuchado esta tarde como encuentro, amistad, alegría, gozo, testimonio. Yo las he visto hacerse carne en el tejido concreto de su vida. Y esto, tengo que decir, ha sido una obra difícil, ardua, pero que me ha conmovido también. Por lo tanto, digo, gracias de verdad al señor cardenal. Tiene razón Luigi, porque en varias partes de este libro hay un Angelo Scola inédito que cuenta cosas de su vida personal que nunca contó a nadie, y lo hace, creo yo, con la humildad de la que hablaba al principio. Y a propósito de cosas inéditas, inédito es la palabra con la que identificas el pontificado del Papa Francisco. ¿Por qué dices esto? Bueno, pues digamos que el dato lo pueden ver todos, está a la luz del día, ¿no? Grandes pensadores muy a menudo han repetido la siguiente afirmación: el estilo es el hombre. Y aquí no hay duda de que el estilo del Papa Francisco es muy personal, y tampoco hay que negar que ha sido y es muy sorprendente para nosotros. Dije en una entrevista una vez que su elección fue como un puñetazo para los europeos. Saludable, me dice Luigi, saludable. Una forma que ha utilizado el Espíritu para despertarnos. Personalmente, de hecho, yo creo que su ministerio, la forma con la que él vive su vocación, que él define muy bien cuando habla de discípulos misioneros, la forma de vivir su vocación es la siguiente: su ministerio está hecho de gestos, de ejemplos muy concretos, habla de su abuela, de una cultura popular que solo en Argentina y en parte en otras regiones de América Latina se ha desarrollado, más allá del hecho de que hoy la palabra pueblo está bajo un prejuicio negativo, pero nosotros tenemos que entenderla bien, no podemos abandonarla. Y él, cuando habla de pueblo, habla del pueblo fiel, pueblo fiel. Él, por lo tanto, usa los gestos, usa los ejemplos, usa la cultura, el estar inmerso en la vida del pueblo. Eso es la cultura del pueblo. Y enseñanza de la palabra en sentido estricto. Pensemos en sus encíclicas o en las instrucciones, en las homilías que hace en la mañana en la iglesia de Santa Marta, en el Vaticano, y a las catequesis que hace los miércoles. Habréis leído o vais a leer o lo sabréis ahora que en el último cónclave circuló una fake news, la que hizo decir a todos que yo entré papa en el cónclave para salir según regla cardinal. Esto no es verdad. ¿Por qué? Porque para mí era evidente, como era evidente también para otros cardenales en los días anteriores al cónclave, que el cansancio profundo de Europa
que no nos debe desalentar, y la pérdida del sentido de la presencia contemporánea de Jesús en la vida de la persona, en las comunidades cristianas y en las iglesias propia de las realidades europeas, ya no era capaz de expresar la figura de un papa. No había las condiciones y en efecto yo les aseguro, uno puede tener sus tentaciones, pero esta de ser papa yo realmente nunca me pasó por la cabeza. Tanto es así que cuando dejé a todas las personas que trabajaban conmigo en Milán, dije esto, me di la vuelta cuando estaba ya en la puerta. Por eso, estad tranquilos, pero el Papa no voy a ser yo. ¿Y por qué cito este dato? Pues porque realmente Francisco representa una novedad que tenemos el deber de aprender. Como Juan Pablo II cuando decía que hay que aprender Roma. Y nosotros tenemos que aprender este Papa. Aceptando, acogiendo su estilo hasta el final. Y penetrando en los aspectos que constituyen un elemento de novedad en el ejercicio del papado respecto a los papas anteriores, con los cuales en sustancia está muy en continuidad. Repito entonces, gestos, un lenguaje que simplifica y que da ejemplos, un sentido de profunda comunión con el pueblo fiel, cercanía al pueblo, y por eso la gran realidad, y cultura, y por eso la gran realidad del pueblo fiel es como si él estuviera acompañando a las iglesias como a las de los primeros siglos, invitándolas a una recuperación. Y esto no tiene nada que ver con los enfrentamientos de los que se habla entre conservadores, progresistas. Los conservadores se enfadan porque ya no dicen lo que dicen ellos. Y los progresistas dicen, finalmente llega uno que dice lo que decíamos desde hace años. Pues yo creo que ambos se equivocan y gravemente. En la conversación has repetido frecuentemente, insistes en el tema de dar testimonio, que tú crees que es la modalidad más adecuada para responder a los desafíos que esta época post-secular plantea a los cristianos y a la fe. Y lo haces también normalmente en el estilo del Papa Bergoglio. ¿Por qué esta posibilidad en algún modo es una posibilidad que estemos condenados de algún modo de alejarnos de un modo o del otro al núcleo de la esencia cristiana? ¿Cómo respondes a quien dice que de aquí para allá que el dar testimonio sea poco respecto a las necesidades del mundo? Hay que definir qué cosa es el dar testimonio. Esta palabra, como las grandes palabras cristianas,
ha sufrido un uso y abuso tal por lo cual se volvió como impenetrable. Oscila entre un llamarse habitualmente a un buen ejemplo y algo que no tiene sentido. A mí siempre me ha impresionado el ejemplo que hace don Giussani hablando de uno de sus alumnos, Chitón, el que sacaba siempre 10 con su distintivo de la Acción Católica, que un día todos hablaban bien de este aquí. Y Giussani lo paró y le dijo, pero tú no te das cuenta que si haces así una cosa espectacular o unas cosas muy buenas, das testimonio solo a ti mismo. La necesidad del buen ejemplo es necesaria, independientemente después de las capacidades que nosotros podamos o no podemos tener de hacerlo un ejemplo. Pero la testimonianza, el dar testimonio en el sentido alto de la palabra es mucho más, es una modalidad, yo digo siempre, de conocer adecuadamente la realidad y por tanto de comunicación de la verdad, porque conocer adecuadamente la verdad es comunicar la verdad. En todas las asambleas sinodales que he hecho, en la asamblea pastoral antes de dejar Milano, en todas las reuniones casi, me hice tuve un principio de contar siempre donde comencé a entender qué cosa es dar testimonio. Y me sucedió cuando estaba en una visita pastoral en Caorle. Comenzaba el viernes visitando las casas de los enfermos, sobre todo los enfermos graves, y allí se reunían siempre un núcleo de personas para decir el rosario juntos, para encontrarse con el obispo, etc. Y a fin de cuentas terminé en la casa de un hombre de unos 47 años que estaba enfermo con SLA, que tenía 3 hijos, de los cuales el segundo hacía la segunda o la tercera bachillerato, hablaba con el papá, la enfermedad es ELA, el chico hablaba con el papá a través del computador, escuchaba a su papá a través en este modo, y al final el chico me dijo, patriarca, yo estoy feliz. Os aseguro que casi me viene un infarto, porque en la acción pastoral de un obispo hay siempre, sobre todo por el esfuerzo físico que cuesta, hay siempre como la tentación de estar en la periferia. Pedirle a la Virgen y al Espíritu Santo de jugar siempre hasta el final con las circunstancias, con las personas que tienes por delante, pero os aseguro que esto, por lo menos para mí, fue el esfuerzo más grande. Y entonces una respuesta de este género fue como un temblor. Me sentí un gusano. Después de esta sacudida estoy saliendo de la casa, el párroco me presenta otra persona, me dice, este señor perdió hace 3 semanas su hijo de 59 años que nació discapacitado, que no podía ni siquiera estar en la silla de ruedas, sino que le habían construido una especie de cama. Nunca se supo si entendía, no entendía, si hablaba, nunca habló. Y este hombre lo acompañó toda su vida
Y en los últimos años, cuando se pensionó, su única diversión, y esta es una palabra distinta, era la misa de las 7 el domingo. Esto fue un segundo infarto, pero una tentación de los sacerdotes, que quiere que todos los sacerdotes, en primer lugar, estén en silencio. En cambio, yo traté una respuesta tradicional de nosotros los sacerdotes, que es: el Señor le dará fuerzas, méritos. Este señor me sonrió y me dijo: no, eminencia, yo ya he tenido todo, porque conocí y aprendí qué quiere decir amar. Esto es dar testimonio, conocer la realidad. Él había conocido el amor y se lo comunicaba a su patriarca, comunicar la verdad. Desde este punto de vista, el testimonio personal y comunitario, las dos cosas no pueden ser separadas, porque allí donde la comunidad es auténtica, hace florecer la libertad de la persona, y allí es urgente la testimonianza. Donde la persona no pertenece a la comunidad, de acuerdo a todos los cánones del pertenecer a la comunidad cristiana, partiendo de la experiencia de cuánto es conveniente a la autoridad de mi persona, no puede existir la testimonianza. Estas dos son como los dos polos del imán. Esto me permite pasar al segundo punto, que no existe a priori, no existe nada negativo. Es más, existe el deber de manifestación pública de la propia testimonianza personal, del propio testimonio personal y comunitario. No obstante, existe también el deber de leer profundamente lo que el momento histórico, lo que estoy viviendo, me pregunta. Y lo que está proporcionado o no es proporcionado en un gesto público para para responder a la pregunta de Alberto, para hacer caminar el principio irrenunciable que yo quiero afirmar. Y después está el respeto de la sensibilidad y del estilo de cada uno. Por ejemplo, la Manif pour tous, la manifestación para todos de Francia, fue un hecho formidable, porque partió desde una, entre comillas, insurrección popular de base, y después se fue articulando en un cierto modo. Otras convenciones, más allá del océano, en otros países, quizás organizadas desde arriba con mucha inteligencia y involucrando personas convencidas de la necesidad de aferrar ciertos principios irrenunciables, al día de hoy no tuvieron el mismo efecto, porque no fueron proporcionados al momento. Por tanto, no existe una exclusión de un empeño público para dar testimonio, sobre todo para ciertos principios. Pero hay que seguir las circunstancias, es decir, evaluarlo cada vez. Es interesante. Ustedes sabéis cómo nació nuestro empeño en el 74 con el referéndum sobre el divorcio. Nació a partir de una llamada del entonces secretario de la CEI, Bartoletti, que nos dijo, estábamos Giussani, yo, Buttiglione, éramos 3 o 4 de hecho, en la sede de la CEI, y nos dijo: el Papa está muy angustiado por la falta de empeño de muchos católicos
en esta realidad que traerá seguramente, como después lo trajo, un gran mal a la sociedad italiana. Y este es un principio. El amor entre hombre y hombre es una cosa, el amor fiel, indisoluble, es una cosa que generó a partir del cristianismo civilización por miles de años. Por tanto, el Papa os quiere de empeñaros. Yo me acuerdo que hicimos en la sede de Listra una reunión del centro del movimiento que duró un día entero. La gran mayoranza de nosotros, alrededor del 70-80% de los 30 que éramos allí, éramos escépticos y contrarios. Todos estábamos convencidos que se perdería. Giussani escuchó todo el día en silencio. Al final tomó la palabra y dijo: sí, escuché todos vuestros argumentos, tienen las bases hasta donde vosotros queráis, pero habéis olvidado uno que para nosotros es fundamental. Es fundamental para un juicio histórico y cultural, que esta cosa nos la pidió el Papa, nos la pidió la autoridad, y nosotros la hacemos porque nos la pidió el Papa. Se gane o se pierda. Es un criterio de valutación histórica objetiva de los datos. El movimiento ha gozado siempre de la certeza de Giussani en la autoridad de la Iglesia, y esto fue seguramente una condición y un elemento que permitió florecer. Existe hoy en día esta realidad en más de 90 países y no es una casualidad, pero este elemento de la experiencia de cuánto es conveniente la autoridad para que la comunidad tome su espesor, su peso, es un factor decisivo que no está jamás en contra de la libertad, que no impide el diálogo, el debate, la opinión diversa. Siempre pone en primer lugar el reconducirnos al árbol de la unidad, sin el cual ninguna realidad de la Iglesia tiene futuro. Pensad en los franciscanos. Aquí está don Pablo, que os podría contar todo, después de todo lo que han hecho para dividirse, y ahora están tratando de luchar para buscar una unidad. No sé si respondí completamente. Yo quería preguntar algo rápidamente a Jenny Nazzi y luego concluimos. Algo que has descubierto y que te ha sorprendido especialmente en estas conversaciones con el señor cardenal. Pues son muchas, puedo decir dos, bueno, mejor una porque vamos tarde. Pues entonces digo la relación fuerte y delicada con Juan Pablo II, que sabía que había tenido, pero en cómo la cuenta se ve, saben que el lema de su eminencia es todo es gracia. La gracia basta. Me basta tu gracia, Señor. Y ha tenido una supergracia, que es la de encontrarse con un Papa santo, que se ha interesado por él, que han sido amigos y que ha tenido una relación fuerte y dedicada. Y esto me ha sorprendido en muchas anécdotas. Había tal confianza que una vez comiendo, porque comían juntos a menudo, Juan Pablo II le contó, confiándose, que había pensado un esquema alternativo al famoso decreto Gaudium et Spes. Y el joven sacerdote
Don Angelo, que entonces era rector del Laterano en ese momento, tuvo la posibilidad de decirle, tuvo la osadía de pedirle, ¿podría leer estos apuntes? Y el Papa le dijo que sí. Y en el libro el cardenal dijo, nunca los tuve porque la Secretaría de Estado no me los dio. El establishment lo impidió. Se puso en medio. Y esto para concluir, para decir que la impresión que he tenido después de estas muchas conversaciones es, digamos la verdad, don Angelo Scola siempre ha sido un outsider. Esto es verdad y parece que este episodio lo demuestra. Regálanos una palabra sobre el título del meeting. Las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen feliz al hombre. Y si encuentras un nexo con la gran palabra que has puesto en tu libro, la libertad. He apostado por la libertad. Sí, pues efectivamente las fuerzas que mueven la historia en sentido auténtico y pleno, porque hay fuerzas negativas y fuerzas positivas, son las que se basan en la libertad del hombre. ¿Por qué a nosotros nos cuesta relacionarlos con los chicos? Pues porque ellos usan la libertad. Muchas veces abusan de la libertad, pero la debilidad de los padres al respecto considero que es muy grave. Pero no saben lo que es, pero no desde el punto de vista de una definición o de razonamientos que desde que el hombre vive en esta tierra se hacen sobre la libertad. No me preocupa que sepan poca filosofía, aunque los chicos de hoy hay muchos que conocen perfectamente y incluso están mucho más adelante de lo que estábamos nosotros a su edad. Si nosotros no somos capaces de volver a hablar a su libertad de forma orgánica en una realidad como se hace en el movimiento, es difícil vigilar, y este es el riesgo que la libertad implica, el corazón del riesgo de educar. Si no, empezamos a hablar con su libertad así, no habrá felicidad, que no se da sin un expandirse, un cumplimiento de la libertad. No se da felicidad. Por lo tanto, si decía Jesús, quien me siga será libre y será libre de verdad, de verdad que contesta todo el vilipendio que se practica contra la libertad en la historia del mundo. Es una contestación radical. Si me seguís, seréis libres de verdad. Como dijo al joven rico, que le presentó su deseo de algo más respecto a una vida moral que no tenía faltas. Tienes que cambiar las relaciones. Yo tengo que cambiar las relaciones. Tú, amigo, tienes que cambiar las relaciones. Tienes que vivir en el corazón de la familiaridad de Jesús estas relaciones y vivirlas así. Y entonces Él le dice, véndelo todo y sígueme. Esta es una invitación muy actual a cada uno de nosotros que se nos da en la libertad, porque la tragedia de la libertad
es cuando la ideología se apropia y queda todo en una utopía, se congela en una utopía. Y los veterotestamentarios dirían en idolatría, algo inevitable a veces para el hombre. Por eso creo que seguir excavando a través de la escucha, los testimonios, la implicación, reunirse cada año dentro de un tema como el que está en el centro del meeting de este año, es un factor de educación a la libertad extraordinario. Te agradezco mucho estas palabras porque al poner la palabra libertad en la portada de tu libro, has entrado en la que von Balthasar llamaba la carrera moderna a la libertad y que Ratzinger identifica como la palabra más decisiva para los contemporáneos. No nos habíamos puesto de acuerdo en acabar así, pero cuando acabé de leer tu libro este verano, me venía a la cabeza una imagen que la tenía impresa por si me era útil y os la ofrezco. El vértigo que tiene que probar un hombre que dice he apostado sobre la libertad, lo más efímero y frágil que pueda existir. Son 10 líneas de Don Giussani que voy a leer porque has hablado de la debilidad de los padres respecto a los hijos. El sacrificio más grande para los padres, el más grande después de ver morir a un propio hijo, es ver al pobre hijo que hemos crecido con amor, al que le hemos dado todo lo que le podíamos dar, tomar decisiones o caminos o hacer juicios diferentes de los que consideramos justos. Es lo más terrible que podemos sentir ante nuestros jóvenes en la escuela. Para un padre y para una madre es 100.000 veces más claro. Pero aquí radica una tentación, el poder sobre las almas, poseerlos por su bien, arrancarles la libertad para asegurarles su felicidad. Pero Cristo murió para dejar la libertad en nosotros. Cuanto más potentemente deseamos la libertad de nuestros alumnos que lleguen a alcanzar su destino, con más dolor y más milagrosamente profundizaremos en el respeto de sus movimientos. No puede haber para ellos una felicidad que no sea la que ellos escojan, un destino que no sea reconocido y aceptado por ellos. Esto da vértigo y hace falta esa humildad que nos confesabas al principio de descubrir, que hay que descubrir como conquista del propio camino, de un largo camino. Por eso te agradecemos muchísimo el sacrificio que has hecho para venir aquí, para estar con nosotros y que continúes tu camino, que apuestes por tu libertad, según lo que dices al final del libro. Vivir siguiendo a otro, al protagonista verdadero de la historia, que al convocarnos nos hace protagonistas a su vez. Y antes de acabar, tengo que decir, porque es parte de este momento, que todos somos protagonistas de este meeting. Y este meeting es gratuito, sino excepto de lo que tomamos para comer, todo es gratis, porque lo que queremos es que todo el mundo se dé cuenta del poder que tiene un gesto gratuito, que se encomienda a la libertad de cada uno, y por eso con humildad pedimos secundar, si creéis que es conveniente, durante esta semana
en los puestos de fundraising que están, los conoceréis, Dona Ahora se llaman con un corazón rojo. Podemos contribuir, dar una aportación que no importa la cantidad, pero importa que este lugar pueda seguir existiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto.